Hola hermanos, ¿cómo están? Deseo que todos estén bien, ya dispuestos y con el tiempo ya libre para poder recibir la enseñanza de este día miércoles, día de servicio, donde estaremos siendo edificados unos con los otros. Dios me les bendiga a cada uno. Dios bendiga también a las personas que nos escuchan, quizás fuera de este lugar. Desde aquí les saludamos, de Misión Cristiana del Calvario, la Nueva Unión, esperando en Dios que todos seamos edificados con la palabra que cada día recibimos, cada día Él se muestra hacia nosotros, cada día se da a conocer con más amplitud. En estos tiempos maravillosos que hemos estado viviendo, los hemos visto así que son maravillosos, porque la Biblia dice que la gloria de este tiempo es mayor, y cada vez la vemos así, que es mayor, porque cada uno tenemos esa experiencia y cada uno podemos dar testimonio de lo que Dios ha estado haciendo en cada uno de nosotros. A través de la obra del Espíritu Santo, Él ha venido transformando nuestras vidas, cada día quitando de nosotros, o cada día hablándonos, diciéndonos si hay algunas cosas que quitar, que arrancar, que desarraigar, que hay que quitarlas. Y gracias a Dios, porque nos ha llevado a un nivel de entendimiento, que ahora escuchamos la palabra del Señor exhortándonos, y ya no es aquello de que nos vamos a sentir mal, sino que nos sentimos agradecidos con nuestro Padre, porque en eso se nota el amor, el interés que Él tiene hacia nosotros, de que cada día seamos transformados. Y eso es lo que ha venido haciendo el Espíritu Santo en nosotros. Cada día edificándonos, cada día creciendo en el Señor. Qué maravilloso es cuando nosotros hemos entendido, que Él nos abrió el entendimiento, y saber que nos dejó al Espíritu Santo para guiarnos. Vamos a ver en Juan 16:13. Amén. Dice este versículo: cuando venga el Espíritu Santo, Él les dirá lo que es la verdad, y los guiará para que siempre vivan en la verdad. Él no hablará por su propia cuenta, sino que les dirá lo que oiga de Dios el Padre, y les enseñará lo que está por suceder. Esa es la obra del Espíritu Santo, lo que nos dice aquí en Juan 16:13. También está en Juan 16:7, ¿verdad? Donde nos habla también lo que el Padre se propuso hacer desde antes. Dice: en realidad a ustedes les conviene que me vaya, porque si no me voy, el Espíritu que los ayudará y consolará no vendrá. En cambio, si me voy, lo enviaré. Entonces nos damos cuenta que el Padre desde antes se propuso a que la iglesia fuera transformada y alcanzara la transformación. Y según este versículo, lo que nos dice aquí, ¿verdad? En el 16:13, cuando venga el Espíritu, Él les dirá lo que es la verdad. Y si el Espíritu vino hacia nosotros, es para cumplir su propósito, para cumplir el propósito del Padre, que fuéramos transformados a través de la guía del Espíritu Santo. De lo contrario, no podemos ser transformados. Por eso debemos de entender que el Espíritu Santo no vino para consolarnos nada más. El Espíritu Santo vino a cumplir en realidad el propósito por el cual fue enviado, para guiarnos. ¿Para guiarnos a qué? A toda verdad.
Entonces no podemos decir, es que solo vino para consolarme, solo vino para consolarme cuando yo lo necesito, y muchas personas han creído que el Espíritu Santo nada más ocupa ese lugar de consolador. Pues claro, la Biblia dice así, no le podemos quitar a la Escritura lo que ya está escrito, pero también dice que vino para guiarnos. El problema ha sido de que no queremos dejarnos guiar por el Espíritu. Y no es de que vamos a pensar que el Espíritu Santo cuando descendió, dice, en forma de paloma, en Jesucristo, el Hijo de Dios. No lo vamos a ver así, pero a través de su revelación, a través de la palabra, el Espíritu Santo nos habla. El Espíritu Santo nos dice así, por aquí es. Entonces debemos de entender que el Espíritu Santo es para guiarnos. Y es necesario entonces de que la iglesia a este tiempo que estamos, ¿verdad? Que hemos sido enseñados, entendamos que es necesario en nosotros la obra del Espíritu Santo, que seamos transformados, pero primeramente en nuestra forma de pensar. Hoy por la mañana hablaba con una persona y me decía, lo que está en su mente, eso va a ser. Si usted dice puedo, va a poder. Si usted dice no puedo, no puede. Entonces así es la vida, ¿verdad? En nosotros, de que debemos de ser positivos, de decir sí puedo hacerlo. ¿Por qué? Porque sabemos que el Espíritu Santo fue puesto en nosotros. ¿Para qué? Para guiarnos, para enseñarnos el camino, para conducirnos como Él quiere que nos conduzcamos. En Romanos 8:9, vamos a ver también en Romanos 8:9 otro versículo. Amén. Romanos 8:9 nos dice, pero si el Espíritu de Dios vive en ustedes, ya no tienen que seguir sus malos deseos, sino obedecer al Espíritu Santo, al Espíritu de Dios, perdón. El que no tiene al Espíritu de Cristo no es de Cristo. Este versículo lo vemos en la traducción lenguaje actual, pero en la Reina Valera nos dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Entonces, cuando vemos esta palabra, que los que ya fuimos transformados, los que ya nuestra mentalidad del pasado fue cambiada a través de la obra del Espíritu Santo, debemos entender que nosotros no vivimos según la carne, ya no vivimos según nuestros deseos, según nuestras decisiones, según nuestros antojos, sino dice que según la carne, si el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Dios, entonces no es de Él. O sea que es bien evidente, o sea, se deja ver cuando un discípulo, cuando una persona no se está dejando guiar por el Espíritu, o el Espíritu de Dios no mora en él. Es bien evidente los frutos que se pueden ver. Es negativa a la voz del Espíritu Santo, es negativa a la voz del Padre. Siempre busca hacer lo que bien le parece, lo que a ella le favorece, pero no se deja guiar por el Espíritu Santo. Pero aquí dice, mas vosotros no vivís según la carne. O sea que la transformación de nosotros tiene que dar evidencia de lo que somos. Ya no somos aquellas personas que desobedientes, sino que aquellas personas que estamos dispuestas a la voz de Dios, dispuestas a ser transformadas. Como le decía una persona, yo, ¿sí podés cambiar? Y decía, no, yo no puedo, es que yo así soy. Entonces ahí vemos aquel espíritu de rebeldía.
Pero cuando la persona ha entendido y se nos ha abierto nuestro entendimiento, entendemos cuando el Espíritu Santo nos habla, porque eso es lo que debemos de ser en Cristo Jesús. Evidenciar al Padre en toda nuestra manera de vivir, en toda nuestra manera de pensar. Ya no solo estar pensando de que el Espíritu Santo mora en mí, pero por un momento y ya cuando el Espíritu no está en mí, pues hago lo que quiero. No es así. La Escritura dice que somos el templo, somos la morada de Él. Entonces, cuando dice que somos el templo y somos la morada de Él, esos frutos tienen que ser evidentes. La Biblia nos habla, ¿verdad?, de los frutos del Espíritu. Ahora, cada uno evaluémonos, cada uno pensemos, pues, cuáles serán los frutos que estoy dando, si ya he sido transformada, si la obra del Espíritu Santo ha sido en mí. Entonces es tiempo de evaluarnos, es tiempo de pensar cómo nos conducimos, cómo estamos viviendo en nuestra casa, qué es lo que hablamos con la sociedad. Hay muchas personas que todavía nos seguimos quejando, ¿verdad? Nos seguimos quejando de que no tengo esto, que no tengo lo otro, y seguimos ahí con aquellas malas actitudes que aprendíamos que cuando eso pasa, lo que es lo que estamos haciendo, deshonrando al Padre. Entonces significa eso de que la obra del Espíritu Santo no ha sido en nosotros, porque solo nos quedamos con que la promesa es para mí y que el Espíritu Santo viene momentáneo, pero desaparece. Y no es así. Según la Escritura, el Espíritu Santo mora en mí. El Espíritu Santo está trabajando en mí y sigue completando su obra y sigue completando a lo que Él vino, ¿verdad? A que se cumpla en nosotros el propósito. Por eso es necesario dejarnos guiar por el Espíritu. Es bien importante todo lo que el Padre nos ha venido enseñando. Y dice en Juan 14, 16, dice, y yo rogaré al Padre y os daré otro consolador para que esté con vosotros para siempre. O sea que no es momentáneo, como les decía, sino que no es cada vez que voy al templo, sino es una vida permanente, una vivencia permanente con el Espíritu Santo. Y vemos todavía esto en muchas congregaciones, o hay personas, ¿verdad?, que están dentro de la iglesia, que son parte del reino de Dios, pero todavía pensando en esto. Y aún todavía claman y dice, Espíritu Santo, ven, envía tu poder. Hablando así, ¿verdad? Envía tu poder, Señor. Si Él dice que desde el momento que creímos en Él y fuimos bautizados, ¿verdad? Entonces ahí fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Y vemos el ejemplo de Jesucristo, cuando Él dice que lleno del Espíritu Santo, esa llenura permaneció en Él. Por eso Él pudo permanecer firme, pudo permanecer serenamente, nada de que preocupado, que esto le afectaba, que lo otro, que las circunstancias, o que los problemas, o que la acusación que le hacían. Muchas cosas tuvo que pasar el Señor Jesucristo, pero vemos la firmeza, vemos la estabilidad de Él, de permanecer en esa firmeza. Nada lo puso a temblar, nada lo hizo retroceder del propósito del Padre, porque la llenura del Espíritu Santo estaba en Él. Muchas veces en la iglesia ha pasado quizás esto en tiempos atrás, que creíamos que el Espíritu Santo solo era momentáneo y después quedábamos vacíos, ¿no? Aprendíamos en las enseñanzas del Congreso
que para estar llenos del Espíritu Santo tenemos que quitar todas aquellas cosas que estén ocupando un lugar en nuestro corazón. Y tantas cosas que hay. Una casa, si está llena de cosas viejas, no hay lugar para poner cosas nuevas ahí. Y si quisiéramos ponerlas, sería un desorden. Se ve feo. Pero si limpiamos esa casa y decimos, bueno, vamos a amueblar, vamos a poner cosas nuevas, qué lindo, qué hermoso se ve. Entonces es necesario limpiar nuestro corazón para que la obra del Espíritu Santo se complete en cada uno de nosotros. Y así cumplamos el propósito del Padre, que Él quiere que seamos transformados. También está otro versículo en Hechos 1:8 y dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Entonces vemos, ¿verdad?, que recibiréis poder. Y ese poder que hemos recibido no solo es para sanar enfermos, claro que es para todo eso, ¿verdad? O sea que es un paquete completo, pero muchas veces nos quedamos ahí. Dice que no solo es para sanar enfermos, es ¿para qué? Ese poder transformador que nos habla. Decimos, el Evangelio es poder de Dios. Entonces, cuando dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, es ese poder que se nos ha dado a través de la obra del Espíritu Santo en nosotros. Un poder ¿para qué? Para representar al Padre en esta tierra, para darnos a conocer qué es lo que somos en Cristo, para honrar y exaltar el nombre de Dios en toda nuestra manera de vivir. No andarnos quejando, ¿verdad?, como pasa muchas veces, porque de otra manera, ¿cómo seríamos testigos de su poder? Si no tengo esa experiencia, no he tenido esa vivencia, como aprendía, ¿verdad?, que hablemos de que tenemos a nuestro Padre que es sanador. Y si yo ando toda enferma, entonces no es así. Si lo que voy a hablar es lo que estoy viviendo, eso es lo que Dios quiere. Nuestra vivencia, que nuestro mensaje sea yo, que nuestro mensaje sea usted, porque eso es lo que el mundo espera de nosotros. ¿Qué vida estamos llevando en Cristo? ¿Qué es lo que ha hecho el Padre en nosotros a través de la obra del Espíritu Santo? Ya no nos andamos quejando, hay que andar contentos, alegres, transmitiendo alegría, transmitiendo paz, porque a veces nos encontramos con personas hablando mucho de Cristo. Yo he hablado con personas así, hablando mucho del Señor, que yo voy a orar por enfermos, que vieras que hago esto, que lo otro, pero cuando me acerco a esa persona y le pregunto, ¿y cómo estás?, luego empieza con aquellas quejas, que esto y que lo otro, pero entonces digo yo, ¿pero qué es lo que estamos expresando entonces? ¿Qué es lo que expresamos? Decimos ser una cosa, pero somos otra. Entonces la palabra de Dios nos enseña que el poder que nos ha sido dado es ese poder para transformar, es ese poder para liberar, es ese poder que nos ha venido a cambiar a nosotros, nuestra mente, nuestra forma de pensar, cómo nos conducimos, qué hablamos con las personas, qué es lo que andamos haciendo, si en realidad andamos hablando la palabra de verdad, la palabra que se nos ha sido puesta en nuestra boca. En el tiempo que estamos viviendo es un tiempo, para muchas personas dicen tiempos difíciles, pero algunos dicen así, pero nosotros como iglesia, yo en mi vida personal lo he visto un tiempo glorioso,
y he aprendido esto. Hablaba con una hermana y le decía, yo antes era conformista y decía, a la hermana fulana no fue, ahí se quedó, pues yo contenta porque esa hermana no fue y yo también porque me había quedado. Pero ahora el Padre nos ha venido hablando en este tiempo que nos determinemos. Que nos determinemos porque no podemos seguir viviendo conformados a este mundo, a este siglo, a lo que se mueve alrededor nuestro. Pues si ella no quiere o él no quiere, pues que no quiera. Esto es personal, que cada uno continuemos hacia adelante, porque la obra que el Padre desde antes se propuso en su corazón enviar al Espíritu Santo para que esa obra se complete, tiene que ser completa en cada uno de nosotros. No vamos a lograr nada si solo decimos con esto me conformo, con lo poquito que tengo. No, debemos de continuar hacia adelante. Dice otro versículo también en Romanos 12:2. Vamos a ver este otro versículo. En Romanos 12:2 nos dice, no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Nos sigue hablando el Señor a través de su palabra, donde nos dice, no os conforméis a este siglo. Les vuelvo a decir estas palabras, mucha gente se conforma porque ve que aquel no quiere seguir, ve que aquel no quiere cambiar, ve que aquel no quiere crecer en el Señor, ve que aquel solo está conformado, que está perseverando. Entonces dice, no os conforméis a este siglo. ¿Por qué dice así? Porque es lo que estamos viviendo y viendo en este tiempo. Que muchas personas queriendo ya salir y no continuar. Entonces la palabra del Señor nos habla que dice, sino que transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Y eso es lo que la obra del Espíritu Santo está haciendo en nosotros. Como dijo Pablo, no lo hemos alcanzado todo, pero prosigo hacia la meta, al premio del supremo llamamiento. Entonces, no miremos al que no quiere seguir, no miremos a aquel que está todavía allí queriéndose jalar, el Espíritu Santo diciéndole, por aquí es el camino. Pero el necio dice, no, aquí me voy. No nos conformemos a eso. Nosotros tenemos que ser, dice, transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Él renovó nuestro entendimiento. Antes las cosas no las veíamos así, pero ahora, gracias al Padre, ha renovado nuestro entendimiento. ¿Para qué? Dice, por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis. Es lo que estamos viendo ahora entonces, y es lo que el Padre quiere de nosotros, ¿verdad? Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Que todos alcancemos el propósito, que todos demos esa medida a la cual Él nos ha llamado. Porque si no damos esa medida, significa entonces que la obra del Espíritu Santo no fue completa en nosotros. O tan siquiera, quizás ni siquiera le dimos lugar al Espíritu Santo que empezara esa obra. Porque eso pasa. Vemos en este tiempo mucha gente diciendo, yo me arrepentí, yo entré al reino de Dios, pero quizás por miedo de lo que se escucha, de lo que se oye, pero solo por salvación. Pero cuando ya se le empezó a hablar de que en el reino de Dios hay leyes, hay
mandamientos, hay estatutos, hay preceptos, hay todo lo que tenemos que cumplir, lo ve duro y dice, ah, no, mejor me quedo así. Entonces sigue viviendo su vida a su manera. Pero vemos cómo el Señor Jesucristo nos exhorta y nos sigue hablando que cambiemos, que alcancemos esa medida, porque somos nosotros los encargados como iglesia de llevar las buenas nuevas, de anunciar al mundo, de que las personas vean en mí que soy yo. Ya quizás no hay necesidad de andar con una Biblia bajo el brazo o con una bocina gritando que somos cristianos, que esto, sino que nosotros seamos el mensaje, que nuestro testimonio sea el mensaje, que otros quieran ser como somos nosotros, porque eso es lo que ha venido a hacer el Espíritu Santo en nosotros. Pero ya no seamos renuentes, ya no seamos rebeldes a la voz del Espíritu Santo. La Biblia dice, el que tenga oídos para oír, oiga lo que el Espíritu Santo dice a la iglesia. Es maravilloso cómo el Padre nos lleva de transformación en transformación, renovándonos cada día. Cada día vamos escalando, cada día el Señor quiere que así vayamos, pero no nos quedemos emocionados solo cuando oímos aquella palabra de exhortación, que nos exhortamos unos con otros, o que el Espíritu Santo ahí está en medio nuestro hablándonos. Y qué emoción, qué calidad como nos habló el Espíritu Santo, pero al salir del grupo, al salir del templo, continuamos en esa vida. El Padre no quiere eso. El Padre hoy en este tiempo nos ha venido llevando a determinarnos a ser hijos de Él, pero hijos legítimos, hijos verdaderos, que hablemos la verdad, que hablemos quién es Él, que en realidad lo conocemos. Eso es lo que Dios quiere. Vemos cómo el apóstol Pablo exhortaba a la iglesia de Éfeso. Pablo anima a la iglesia de Éfeso que ya no sigan viviendo como ellos quieren seguir viviendo, sino que cada día que sean personas que evidencien lo que se les ha sido enseñado, que cada día muestren lo que Él les ha dado. Eso es lo que Pablo les dice a la iglesia y la corrige, porque les dice, han olvidado a su primer amor, han dejado a su primer amor. Entonces, eso es lo que el apóstol Pablo le dice a la iglesia de Éfeso. Ahora con nosotros, ¿qué podrá estar pasando cuando vemos a aquellas personas que les decimos, ¿y por qué ella no está perseverando? ¿Y por qué ella no siguió? Y empieza a poner aquello de pretextos, aquellas cosas, aquellas excusas. Y hemos aprendido que ya no deben de haber excusas, que ya no deben de haber pretextos. Entonces vemos que esa persona ha perdido su primer amor. Ya no hay pasión por el Señor. Sigue ahí en esa vida conformada, que así está bien. Pero cuando la persona está apasionada por el Señor, esa persona tiene hambre y sed de Dios. Esa persona busca cómo edificarse. Esa persona se deja guiar por el Espíritu. Esa persona no se va murmurando que no le gustó lo que le dijeron o lo que escuchó, porque tiene hambre y sed del Señor. Pero vemos estos casos cuando eso está pasando en las personas y lo ven así, que está bien lo que ellas hacen. Pero el Espíritu Santo quiere en nosotros completar su obra, como Jesucristo completó la obra diciendo, y he acabado la obra que me diste. El Espíritu Santo vino a nosotros para completar su obra perfecta en cada uno de nosotros. Solo que tenemos que ser nosotros humildes, obedientes a la voz del Señor, porque eso es lo que Él quiere. Humillémonos delante de Dios,
a oír esa voz que nos está diciendo, a oír que cada día nos habla, nos exhorta, y caminemos al compaso, al ritmo del Espíritu Santo. Lo aprendíamos en una enseñanza, ¿verdad? Que no nos adelantemos ni que los quedemos atrás, sino que tenemos que ir al ritmo del Espíritu Santo. Ya en este tiempo que estamos viviendo, es un tiempo en que el Señor nos ha llevado a madurar en el Señor y a tener muchas experiencias. Hay mucho que decir del Señor, lo que hemos aprendido. Entonces, les animo, hermanos, iglesia en general, a que dejemos que la obra del Espíritu Santo se complete en nosotros. Ya no lo veamos solo que es mi consolador. Claro que es nuestro consolador, pero es nuestra guía. Es el que nos conduce a toda verdad. Es el que nos lleva a que seamos transformados. Pero si nos dejamos, si no nos dejamos, tampoco Él nos va a transformar. Porque tenemos que ser también cuidadosos de eso. Dejarnos transformar, dejarnos guiar por el Señor. Cuando nos dejamos guiar cuando nos dejamos que el Espíritu Santo nos guíe, entonces se hace manifiesta la obra del Espíritu Santo. Entonces se ve, y cualquiera va a decir: ve esa persona cómo ha cambiado, ve esa persona, antes no era así. Los frutos van a ser evidentes. Pero si no nos dejamos guiar por el Espíritu, vamos a seguir siendo aquellas mismas personas. Decía en un versículo que leí ahí: ya no sean testarudos, o sea, ya no sean caprichosos, ya no sean desobedientes a la voz del Espíritu Santo. Entonces es necesario que nos dejemos guiar por el Espíritu Santo. Es necesario que sean evidentes los frutos del Espíritu Santo en nuestra vida, de esa transformación que como iglesia ya hemos alcanzado, porque no vamos a decir que no. Cada uno podemos decir. No es necesario que quizás alguien nos evalúe. Yo puedo evaluarme, usted puede evaluarse y ver qué cosas hemos alcanzado y qué cosas no. Pero es necesario que se complete la obra del Padre en nosotros, porque a eso Él nos ha llamado, a ser testigos fieles. Yo le decía a una persona que conversaba con ella: ¿cómo va a ser testigo de Dios o testificar de las maravillas de Dios si no hemos cambiado? Si todavía somos las personas de antes, que vivimos a nuestra manera, amargadas, frustrados. Yo le decía a ella: ¿cómo vamos a testificar de Dios? ¿Cómo vamos a llevar a las personas a que conozcan el camino de Dios si lo que andamos expresando es otra cosa? No es la verdad de Dios, es lo contrario. O puedo decir: miren el hermano cómo cambió, entren o reconcíliense o acepten al Señor o reconozcan al Señor, porque Él cambió, pero Él, y lo que estoy diciendo no es lo verdadero. Lo que estoy diciendo es por lo que estoy viendo en aquel hermano. O decir: miren el hermano cómo es de bendecido, miren la hermana cómo está de bendecida. Tengo que ser yo, lo que yo he vivido, lo que estoy viviendo, lo que estoy disfrutando, eso es lo que tengo que dar. Esa paz que Él vino a poner en mí. Y lo digo no porque sea una mentira, lo digo porque eso es lo que hemos estado viviendo en el Señor. Esa paz, esa tranquilidad, ese gozo en el Señor. Y cada día deseemos, cada día anhelemos, cada día tengamos esa hambre por el Señor. Porque el que tiene hambre come y disfruta de la comida, pero el que no tiene hambre come desganado, no le siente sabor, no le cae ni bien la comida. Pero si nosotros comemos con esa hambre, con esa sed, vamos a disfrutar, vamos a tener resultado de esto. Cuando nosotros estemos
disfrutando de esto, estamos recibiendo esta palabra, vamos a ver el fruto. Pero si no, no van a haber frutos en nosotros. Seguiremos dando aquellos frutos siempre que teníamos antes, ¿verdad? En nuestra vana manera de vivir. Pero ahora dice el versículo con el que empezábamos este tema, que más vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu de Dios. Gracias al Señor por edificarnos, iglesia. Gracias porque Él en realidad nos ama. Yo veo su amor cuando cada vez nos habla, cada vez nos exhorta. Yo veo su amor, un amor tan profundo, un amor verdadero hacia nosotros. Amemos lo que Él ha hecho en nosotros. Amemos su obra. Amemos la pasión que tengamos por el Señor. Debe ser esa pasión que vamos, no solo por emoción, no solo porque me honren, no solo porque me feliciten, no. Que el nombre de Dios sea exaltado, pero hagámoslo con esa pasión con que el Señor ha puesto en nosotros. El gozo del Señor es nuestra fortaleza. Eso es lo que Él quiere en nosotros, iglesia. Les bendigo en el nombre del Señor, que todos sigamos adelante, que todos entendamos esta palabra que se habló hace unos días en el Congreso, que Él pedía determinación. ¿Cuál debe ser mi determinación? ¿Quiero continuar o quiero ser sacada? Entonces, la determinación es para cada uno de nosotros. Ya dejemos de ser negativos. Ya dejemos de decir es que no hay tiempo. Ya dejemos de decir es que tanto afán. Todo es importante en la vida, iglesia, pero hay algo que es más importante. Todas las cosas son necesarias en nosotros, pero vivamos en esa realidad que Él es el primero en nuestras vidas. Que esta palabra sea de edificación para cada uno de nosotros. Dios les bendiga, hermanos. Y continuemos hacia adelante. No es tiempo de quedarnos, es tiempo de continuar. No es tiempo de estar desapercibidos, de estar conformados. El Señor me mostraba una mañana, y se lo voy a decir ya para terminar, orando al Señor de rodillas, y Él me mostraba muchas familias cómo estaban descuidadas en sus camas, en un sueño profundo. Me decía el Señor, es tiempo de buscar mi rostro. Es tiempo de buscar mi presencia. Y quizás o posiblemente eso sea lo que esté pasando. Por eso vemos que muchos hermanos o muchos discípulos todavía están viviendo en esa vida como ellos quieren, porque no hemos aprendido a oír la voz del Espíritu Santo, que Él nos sigue hablando, Él nos sigue diciendo. Es tiempo de aprovechar la vida que tenemos ahora. El día de mañana no sabemos. Que Dios les bendiga, hermanos. Ha sido un gusto edificarme juntamente con ustedes y continuemos hacia adelante en el nombre del Señor.